Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un libro que de verdad hizo mucho más que quedarse en una estantería. Vamos a ver cómo fue capaz de moldear la fe y hasta la política de todo un país. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud, hablamos de un libro que se publicó en 1909 y que ha vendido, ojo, más de 10 millones de copias. La Biblia de referencia Scofield no fue un libro más, fue un auténtico fenómeno. Pero la cosa no está solo en los números, que ya son una barbaridad. El verdadero poder de este libro está en cómo consiguió cambiar la forma de pensar de millones de personas. La gran pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue su secreto? Pues bien, el truco, el secreto de su enorme influencia no estaba solo en las escrituras en sí, estaba en el formato, que fue totalmente revolucionario. Scofield mezcló el texto sagrado con algo que lo cambió todo. Un montón de notas a pie de página muy fáciles de leer que te iban llevando casi sin darte cuenta hacia una teología muy específica. Y claro, al poner sus propias notas, sus interpretaciones, justo al lado del texto sagrado, en la misma página, pues pasó lo que tenía que pasar. Para muchísimos lectores, esos comentarios empezaron a tener prácticamente la misma autoridad que la palabra divina. Una locura. Vale, pero ¿quién era el tipo que escribió todas estas notas tan influyentes? Es que para entender el libro, primero hay que entender a su creador. Y, bueno, digamos que era una figura con un pasado bastante complicado y desde luego muy polémico. Que es que la vida de Scofield parece de película, en serio. Pasó de ser soldado confederado a un abogado que tuvo que dimitir por escándalos y de ahí, después de una época bastante oscura con el alcohol y problemas familiares, resurgió para convertirse en una de las figuras religiosas más importantes de su tiempo. Casi nada. El motor, la idea central de la Biblia de Scofield, era un concepto teológico bastante nuevo para la época. El dispensacionalismo. A ver, la idea no era suya originalmente, la desarrolló un tal John Nelson Darby un siglo antes, pero fue Scofield quien la convirtió en un fenómeno de masas. Scofield básicamente popularizó esta visión del mundo que consiste en dividir toda la historia de la humanidad en 7 etapas o dispensaciones. En cada una de estas eras, Dios establecía una especie de pacto o prueba diferente para la gente. Y aquí, ojo, porque aquí viene uno de los cambios más bestias. El dispensacionalismo metió una idea que rompía con todo lo anterior, que el pueblo judío y la iglesia cristiana eran dos entidades totalmente distintas, con caminos, promesas y destinos completamente separados en el plan de Dios. Esto chocaba de frente con la visión tradicional. Pero claro, una idea, por muy potente que sea, no te garantiza vender millones de libros. La verdadera genialidad de Scofield, como decíamos, estuvo en el cómo. En cómo presentó todo esto. Es que esto fue una auténtica revolución, ¿eh? Hacía siglos, desde la Biblia de Ginebra de 1560, que nadie hacía algo así. Poner las notas explicativas en la misma página, justo al lado del texto. De repente, una teología que podía ser súper compleja se volvía accesible. Para todo el mundo. Y no eran solo las notas. La Biblia de Scofield era como un pack completo. Tenía resúmenes, referencias cruzadas para ir saltando de un pasaje a otro, hasta una línea de tiempo que te decía exactamente cuándo se creó el mundo. Vamos, que era un sistema diseñado para guiarte de la mano hacia una interpretación muy concreta, la suya. Como es lógico, con tantísima influencia, era cuestión de tiempo que empezaran a surgir las polémicas. El libro y el propio Scofield se vieron de repente en el centro de un montón de críticas y debates. Una de las controversias más grandes, que de hecho sigue viva hoy, es sobre la pasta. ¿Quién pagó todo esto? Hay teorías que apuntan a que lo financiaron élites sionistas para promover su agenda política. Pero por otro lado, hay documentos, un contrato, que parece dejar claro que fue la editorial, la Oxford University Press, la que se hizo cargo de todos los gastos. Pero la cosa no se quedó solo en el dinero. A las notas de Scofield se las acusó de tener sesgos muy marcados, desde un sentimiento anticatólico bastante evidente, hasta algunos pasajes que, según los críticos, se usaron para justificar jerarquías raciales. Y todo este entramado nos lleva a lo que es, probablemente, el legado más potente y duradero de la Biblia de Scofield. Fue una pieza clave, fundamental, para la creación y expansión del sionismo cristiano. Esta es la creencia de que el Estado moderno de Israel es el cumplimiento de las profecías bíblicas y un paso necesario para el fin de los tiempos. Y claro, para sus seguidores, la historia del siglo XX era la prueba de que Scofield tenía razón. Sucesos como la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la creación del Estado de Israel en 1948, para ellos todo encajaba. Era la confirmación en vivo y en directo de que su línea de tiempo profética era correcta. Y esto demuestra la increíble capacidad de permanencia que ha tenido, porque a pesar de todas las polémicas, de todas las críticas, el sistema teológico que Scofield hizo famoso sigue siendo uno de los más fuertes y resistentes en la historia de Estados Unidos.
Al final, toda la historia de la Biblia de Scofield nos deja flotando una pregunta que da que pensar, y mucho. ¿Hasta qué punto unas simples notas en los márgenes de un libro pueden llegar a cambiar o incluso a reescribir el propio texto que acompañan?